Riesgo de caídas en pacientes con cirrosis hepática, de los doctores Aguilera Jaldo, Sendra Fernández, Ampuero Rojo, Grande Santamaría, Sousa Martín, Giraldez Gallego, Ferrer Ríos, Pascasio Acevedo, Romero Gómez, del Complejo Hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla. Buenos días, yo soy Virginia Aguilera, vengo del Hospital Virgen del Rocío y voy a presentar la comunicación que tiene como título "La detección de cefalopatía hepática mínima es útil en la evaluación del riesgo de caídas en cirrosis hepática". Quiero comenzar desarrollando el concepto de la encefalopatía hepática mínima, y es que se trata de una patología silente que puede afectar hasta el 30-50% de los pacientes con cirrosis hepática. Consiste en un leve deterioro de las funciones cognitivas sin que ello ocasione un déficit neurológico asociado a esto en los pacientes con cirrosis. Al tratarse de una patología silente, solo puede ser diagnosticada mediante test especiales para ello, y se sabe que afecta la calidad de vida de los pacientes, incluso se ha relacionado con un aumento en los accidentes de tráfico, caídas e incluso mortalidad. Existen varios métodos que están validados para el diagnóstico de la encefalopatía hepática mínima. Entre ellos, los más utilizados son los test psicométricos, entre los que se incluye el FES, o los neurofisiológicos, entre los que se encuentra la detección de la frecuencia crítica de parpadeo. Existen otros que están en proceso de validación, como son el Stroop test. A continuación vamos a definir un poco de manera general en qué consisten estos tres tests. En esta imagen podemos ver las 5 partes de las que está compuesta el FES. Son 2 test de conexión numérica, uno de clave de número, uno de puntos seriados y una línea quebrada. La realización de estos 5 test nos va a dar al final una puntuación que consideraremos patológica o diagnóstico de encefalopatía hepática mínima cuando es por debajo de -4 puntos. Hay que decir que este tipo de test se ve afectado por la edad y por los años de escolarización del paciente, por lo que habrá que tenerlo en cuenta. Son variables que se tienen en cuenta en el cálculo de la puntuación final. La detección de la frecuencia crítica de parpadeo se realiza con este dispositivo que vemos en la imagen. Es una especie de gafas que se pone el paciente en la cabeza y que va a emitir una luz a una frecuencia inicial de unos 60 Hz. Esta frecuencia va a hacer que el paciente perciba la luz como fija. Progresivamente la frecuencia va a ir disminuyendo, permitiendo que se detecte la luz en vez de fija como un parpadeo. Cuando el paciente lo detecta, debe pulsar un botón. Si la frecuencia a la que detecta el parpadeo está por debajo de -39 Hz, lo consideraremos patológico y diagnóstico de encefalopatía hepática mínima. El otro que comentábamos que está en proceso de validación es el Stroop test. Se realiza a través de una aplicación de móvil o de tablet y está basado en el efecto Stroop, que consiste en una discordancia semántica en la realización de una tarea. Como vemos, por ejemplo, en la imagen, la palabra verde está dibujada de color azul. El paciente debe seleccionar siempre el color en el que ve la palabra y no el significado semántico. Esta discordancia hace que aumente el tiempo de reacción y la aparición de fallos. Para situarles un poco en cuanto a la importancia de la encefalopatía hepática mínima, quería exponer 2 estudios. El primero de ellos es el más reciente, publicado el año pasado, cuyo objetivo principal fue evaluar el impacto de la encefalopatía hepática mínima en cuanto a la supervivencia a largo plazo en pacientes cirróticos. Ambas gráficas pertenecen a una cohorte de estimación de 117 pacientes y una de validación de 114. Lo que hemos reflejado es el porcentaje de supervivencia de los pacientes en el tiempo de seguimiento hasta los 10 años. Señalado por la línea roja, vemos cómo aquellos pacientes con una frecuencia crítica de parpadeo por debajo de 39 y, por tanto, diagnóstico de encefalopatía hepática mínima van a tener una supervivencia menor que aquellos que no la tienen. Esta tendencia es igual en las 2 cohortes, pero con un porcentaje un poquito inferior en la de validación. Este otro estudio es un poquito anterior, de 2012, y es el primer estudio prospectivo que determina cómo el diagnóstico de encefalopatía hepática mínima mediante el FES se asocia o es un factor predictor de caída en pacientes cirróticos. En la gráfica superior de la izquierda vemos cómo aquellos con encefalopatía hepática mínima tienen una mayor probabilidad de sufrir caídas que los que no. En la gráfica inferior izquierda vemos también cómo la mayoría de los pacientes que sufren caídas van a tener un valor de FES por debajo de -4, que es el que consideramos el punto de corte patológico. Y las 2 gráficas de la derecha son interesantes. Vemos cómo
aquellos pacientes estos pacientes con encefalopatía hepática no solo se caen más, sino que las repercusiones de estas caídas van a ser más graves, con un mayor porcentaje de contusiones, lesiones, fracturas y un mayor consumo de recursos sanitarios, tanto a nivel primario como a nivel de urgencia e incluso hospitalización. Dicho esto, el objetivo de nuestro estudio fue analizar el impacto de la encefalopatía hepática mínima, evaluada mediante detección de frecuencia crítica de parpadeo y FES, en el riesgo de caída de accidente en pacientes con cirrosis hepática. Para ello diseñamos un estudio transversal que incluyó 51 pacientes con cirrosis hepática del total de nuestra unidad de patología y evaluamos la encefalopatía hepática mínima, como hemos dicho, mediante frecuencia crítica de parpadeo y FES. Paralelamente realizábamos también el STRUP. Recogimos la variable de caídas accidentales en cuanto a la asistencia a urgencias 12 meses antes y 12 meses después de la detección de encefalopatía hepática mínima, y también recogimos otras variables que considerábamos de interés, variables clínicas, incluso la toma de fármacos que pudieran estar influyendo en el momento de la evaluación. En cuanto a los resultados, podemos decir que la edad media de nuestros pacientes fue de 56 años, la mayoría eran hombres, un 78% frente a un 22%, un 54,9% era un Child A frente al 45,1% que era un Child B, y la etiología fundamental fue el alcohol, seguido del virus C. En la gráfica inferior están representadas dos variables que podían resultar importantes en el análisis final, como era tener un TIP puesto en el momento de la evaluación, que ocurría en el 13,7% de los pacientes, o haber tenido un episodio previo de encefalopatía hepática clínica, en el 39,2%. El diagnóstico de la encefalopatía se realizó mediante el FES en el 48,8% y mediante la frecuencia crítica de parpadeo en el 47,8%. Si analizamos estos dos test por separado, vemos que el 38,1% de los pacientes que tenían una frecuencia crítica de parpadeo por debajo de 39, es decir, tenían encefalopatía hepática mínima, sufrieron caída, frente al 9,1% de aquellos que no la presentaban. En cuanto al FES ocurría algo parecido, el 45,5% de aquellos que tenían un FES por debajo de -4 tuvieron caída, frente al 8,3%. Al realizar el STRUP nos dimos cuenta que aquellos que habían sufrido caídas tardaban más tiempo en realizar el test completo que respecto a los que no las presentaban, con una media de 264,3 segundos frente a 217,5. Cuando quisimos ver qué es lo que pasa en función de si se tiene uno o los dos test alterados, vemos cómo varían los porcentajes claramente, desde el 6,7% de caídas que acontecen en los pacientes cuando los dos son normales, frente al 18,2% cuando uno de los dos está alterado, y se eleva hasta el 50% de los casos cuando tanto el FES como la frecuencia crítica de parpadeo está alterada. Para concluir, en esta tabla final quería representar la mayoría de las variables que hemos incluido en el análisis, como son la edad, el sexo, el valor del Child, la bilirrubina, INR, creatinina, valor de sodio, FES, frecuencia crítica de parpadeo, haber tenido un episodio previo de encefalopatía y el valor del MEL. Sombreados de azul están aquellas variables que alcanzaron significación estadística en el análisis univariante, como fueron el valor del INR, el valor del sodio, el valor cuantitativo del FES, tener un FES por debajo de -4 y tener una frecuencia crítica de parpadeo por debajo de 39. Esta fue la única variable que se asoció de manera independiente al desarrollo de caídas en nuestros pacientes, con una O-ratio de 11,3. Dicho esto, concluyo que el diagnóstico de la encefalopatía hepática mínima, mediante detección de frecuencia crítica de parpadeo, representa por primera vez un factor de riesgo independiente de caídas en pacientes con cirrosis hepática. Dicho riesgo se incrementa en aquellos pacientes con alteración simultánea del FES, lo que podría seleccionar un grupo de pacientes con alto riesgo de morbilidad y consumo de recursos sanitarios. El tiempo en realizar el STRUP test vimos también que tiende a ser mayor en aquellos pacientes que sufren caídas, por lo que en un futuro podría ser una alternativa más práctica para el diagnóstico de encefalopatía hepática mínima. Nada más. Gracias.